Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a continuar aquel programa que hicimos hace unos días con el profesor Jorge Salazar Carrillo, profesor titular de Economía de la Florida International University. En aquella oportunidad tratamos, dentro del fenómeno de la historia económica de Cuba, el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Hemos dejado para hoy el siglo XX, quizás el siglo más importante en todo el proceso económico de Cuba. Bienvenido, profesor, a nuestro programa nuevamente. Gracias por invitarme, Jesús. Yo creo que es un programa largo el de hoy. Vamos a ver si lo dividimos por etapas, ¿no? Ese primer proceso de Cuba, de la independencia de 1902 hasta después de Machado, toda esa historia. ¿Cómo se desarrolló económicamente Cuba? Lo importante para comenzar el programa es decir que la deuda que tenía Cuba con España se consideró una deuda odiosa, un término económico que significa moralmente no hay que pagarla. Y en el Tratado de París en 1898 se borró toda la deuda de Cuba. Y digo eso porque lo mismo va a pasar cuando se independice Cuba de esta nueva tiranía española de los Castro, porque los Castro son españoles. El padre era voluntario español y después funcionario de la United Fruit, muy cerca de ese lugar donde ellos nacieron. Realmente yo le llamo el Triángulo de Bermuda porque hay nada bueno ahí, el Virán, Banes, quizás los Díaz Balart son los únicos buenos, pero ahí es Batista, de ahí son los Castro. Muy cerca está el Central Preston, con el nombre del presidente de la United Fruit, el señor Preston. Y esos son los que nos tienen acogotados en Cuba. La deuda que tiene Cuba hoy en día con todos los países del mundo se va a borrar igualmente, que se borró en el Tratado de París la deuda que tenía con España, esa deuda odiosa. Y comenzó Cuba a andar prácticamente de la nada, sin ninguna producción azucarera. La primera producción azucarera que empieza en el año 1901 es de un poco más de 1 millón de toneladas y comienza primera intervención americana con Leonardo Wood, el general Leonardo Wood. Se hace el malecón de La Habana, en la educación se organiza la salud pública, el servicio civil que tiene Cuba como el primer país de América Latina con servicio civil, siguiendo la estipulación de los Estados Unidos. En esos momentos el país ya que iba a ser el más rico y el más productor del mundo, con Edison, con los hermanos Wright, con Ford, con los motores, todo eso lo heredó Cuba. Entonces Cuba comienza su producción azucarera y la infusión de inversión de los Estados Unidos. Los primeros 20 años es una expansión tan grande que en el año 1916 el mercado de valores de La Habana tenía por habitante más activos que cualquier mercado de la bolsa mercantil del mundo, así que mayor que la bolsa de Nueva York por habitante. Claro, los Estados Unidos era un país mucho más grande. Cuba tenía escasamente en el año 1916 un poco menos de 2 millones de habitantes. Es decir, que hubo una expansión enorme específicamente del sector azucarero. Ya Cuba para 1920 estaba produciendo 3,5, 4 millones de toneladas. Con la Primera Guerra Mundial vino la explosión de los precios del azúcar y vino lo que se llamó la danza de los millones. Los cubanos eran tan ricos que lanzaban la moneda cubana de oro que se creó en 1914 junto con la creación del Banco Central de los Estados Unidos. Los cubanos sacaron los centenes españoles y los luises franceses y comenzaron con su propia moneda, el peso cubano de oro. Y la moneda cubana basada en el oro. Una explosión enorme, bancos se desarrollaron, la inversión extranjera directa de los Estados Unidos fundamentalmente, la expansión de todo tipo, el comercio cubano con el exterior
muchas mayores exportaciones que importaciones, teníamos una balanza comercial muy sólida, y ahí se establecen los primeros 20 años de la expansión enorme de Cuba. Vino entonces la segunda etapa, que digamos del año 1920 al año 1940, siguió la inmigración fundamentalmente española, pero también italiana, de otros países europeos, de los hebreos de Europa vinieron muchos de ellos venían de Alemania, de Rusia, de Austria, y sigue la expansión azucarera enorme, se llega a producir casi 5 millones de toneladas de azúcar. Pero profesor, ¿cómo afecta? Perdón que lo interrumpa, pero ahí me está quizás pasando una etapa, la etapa del 29, que viene esa quiebra en el mundo entero. Bueno, ahí vamos a llegar, Es decir, que la expansión del sector azucarero se para más o menos cuando ya hay prácticamente 140, 150 ingenios distribuidos en todos los 169 municipios de Cuba. Cada municipio prácticamente tenía un ingenio. Cada ingenio de eso era un centro de difusión, de educación, de salud extraordinaria. El ingenio y el batey realmente, inclusive muchos de los estudiantes avanzados que tenían Cuba de esos batey iban a los Estados Unidos. Gran parte de las profesiones universitarias de Cuba iban inclusive al bachillerato aquí en los Estados Unidos, estudiaban las carreras universitarias. Sí, prácticamente había un intercambio entre Cuba y los Estados Unidos que era muy importante, y al mismo tiempo una gran inmigración de españolas. Cuba tenía una inmigración en los primeros 30 años que solamente es comparable a la inmigración que había en Uruguay, Brasil, Argentina. Es decir, el promedio de inmigrantes en términos de la población cubana era uno de los mayores de toda la América Latina. Y para el año 1930, cuando el censo de 1931 muestra que prácticamente el 30-40% de la población cubana era inmigrante, fundamentalmente española. Mucho canario. Entonces viene la crisis del año 29, explota la bolsa en los Estados Unidos. Eso tiene un gran impacto también sobre la bolsa de La Habana, sobre todas las inversiones, que separa la industria azucarera, que había estado avanzando enormemente, pero ya se llega al punto en el cual en realidad hay un tope de la producción azucarera hacia el año 1927, 1928. Viene la crisis, está el gobierno de Machado. El gobierno de Machado tiene un gran impacto sobre la infraestructura cubana, la carretera central, todo financiado con grandes préstamos de los bancos, el Citibank, el Banco de Boston, todos los grandes bancos de Nueva York, que hoy son los mismos, pero con un nombre cambiado: Morgan, el Banco de Morgan, el banco el Chemical Bank, toda una serie de bancos invertían en Cuba. Y Cuba era realmente, en esos instantes ya se veía que era, igual que habíamos dicho en el programa anterior, la colonia más rica del mundo, era el país latinoamericano indiscutiblemente más rico de todo. Y la geopolítica lo ayudaba. El más rico del mundo. Comenzó entonces el proceso de industrialización de Cuba como consecuencia estamos hablando ya de los años 1920 a 1940, de la crisis mundial. Comenzaron a producirse una serie de productos industriales en Cuba porque hubo un grave problema de que la exportación del azúcar, los precios del azúcar bajaron enormemente en los mercados mundiales con la gran depresión que comenzó con la explosión de la bolsa en Nueva York el año 1929, en octubre de 1929, y siguió durante toda una etapa que termina con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de 1920 a 1940, una gran explosión. Durante los 20, un crecimiento enorme en todo el mundo. En los Estados Unidos se llamó los Roaring Twenties. Así que realmente
una gran expansión en la economía de los Estados Unidos y la economía cubana también, que estaba muy ligada a los Estados Unidos. Pero en los años 30 comienza una etapa muy interesante después de la caída de Machado, después de toda esa infraestructura que se creó en Cuba, vino la crisis que la caña estaba, como decía, a 3 trozos, o sea, la caña estaba a 3 trozos y la gente comía harina y pan con timba y se pasó muy mal, específicamente del año 1932 al año 1934. Pero ahí comienza una etapa muy interesante en Cuba, la reforma monetaria cubana. Se establece el certificado de plata. Ya el oro que había, todas las monedas de oro cubanas desaparecieron. Hoy en día una moneda cubana de oro de esas que se establecieron a mediados de los años 1915, por ahí, desaparecieron de circulación y valen hoy en día $2,000, $3,000 cada moneda de oro. Sí, señor. Eso es lo que vale cada monedita esa de $1 cubano en oro. Entonces, los certificados de plata empezaron a funcionar. La banca era fundamentalmente, en gran parte, banca dominada por la banca extranjera, la banca americana. Aunque había alguna banca europea y hasta banca de la China. Canadiense. Canadiense también, el Royal Bank of Canada, etcétera, etcétera. Inclusive para poder suplir lo que era la moneda cubana, se traía dinero de los Estados Unidos para... circulaba el billete americano y circulaba también el certificado de plata, y comienza ya a establecerse el Fondo de Estabilización de la Moneda en los años 30, y el certificado de plata y el dólar americano circulaban al mismo tiempo. Entonces ahora hubo una devaluación del certificado de plata frente al dólar, y empezó a valer el certificado de plata mucho menos que el dólar, porque hubo una expansión enorme después de la caída de Machado. Vinieron toda una serie de gobiernos una gran inestabilidad, dominado por el Fulgencio Batista como la persona que los americanos habían apoyado para como el jefe del país directamente. Entonces vino una etapa difícil en cuanto a que la moneda cubana se devalúa con respecto al dólar. Y ahí viene la Segunda Guerra Mundial, y ya es la otra etapa importante del desarrollo cubano. El hecho de que el precio del azúcar sube tanto en la Segunda Guerra Mundial que el dólar se devalúa con respecto al peso cubano. Es decir, el peso cubano, a base de los precios altísimos del azúcar, la necesidad enorme de ese producto tan importante, es decir, todos, en realidad el azúcar es lo que nos da la potencialidad para poder mantenernos con esa energía que tenemos. Entonces las tropas necesitaban ese azúcar, había una escasez enorme, y entonces el peso cubano, el certificado de plata, el peso cubano comienza a tener más valor que el dólar americano. Se llegó a cotizar el peso cubano a $1.17, había que dar $1 con 17 centavos hacia mediados y finales de los años 40 por cada peso cubano. Oiga. Y los cubanos siguieron teniendo un gran superávit en su comercio con respecto al resto del mundo, y tenían unas reservas monetarias que eran las mayores por habitante del mundo. Durante todo este tiempo el comercio era superavitario, si se exportaba mucho más de lo que se importaba. Había grandes inversiones extranjeras que venían, pero comienza la etapa de recuperación del sector azucarero y el sector bancario de Cuba. Los cubanos comienzan a comprar, los bancos extranjeros comienzan a comprar los grandes centrales azucareros, y en realidad durante esa etapa que comienza ya en los años 1940, se puede decir que hay una nacionalización del sector azucarero, una nacionalización de la banca. Prácticamente ya en esa etapa se logra que la mayor parte de lo que es el sector más importante de Cuba, que es el azúcar. En esa época se decía, sin azúcar no hay país,
comienza a estar en manos fundamentalmente de los cubanos. De los Gómez Mena, de Apuro, 80% de los Julio Lobo, todos los grandes inversionistas controlan el sector azucarero en un 80%, y el sector bancario nuevamente algo por el estilo, 70-80% ya en manos de los cubanos, comienzan los bancos cubanos, es más el Trust Company de Cuba, que era de la familia Falla, Batista, etcétera, etcétera, era el banco mayor de América Latina en los años 50. Entonces comienza la expansión de Cuba en otra forma muy interesante. El Banco Núñez, el Banco Agrícola, ya Sí, todos son bancos cubanos. Pero empieza la industrialización de Cuba y la creación del empresariado cubano. El empresariado cubano comienza, todo esto tiene lugar con la Carta de La Habana, que es el acuerdo que se convierte en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que hoy es la Organización Mundial del Comercio, se cambió de nombre, pero la primera reunión tiene lugar en La Habana en 1946 para crear lo que nuestro antiguo profesor Sánchez de Bustamante hablaba del derecho internacional privado. Y entonces comienza la defensa de la industrialización de Cuba. Mi tío Justo Carrillo es el embajador plenipotenciario ante el GATT y ahí defiende los intereses de la industrialización de Cuba. Se crean una serie de empresas por una protección arancelaria. Cuba era tan buena en la producción industrial que tenía que competir. A 90 millas estaba lo que era la potencia más grande industrial del mundo. Tenía que competir con esa industrialización americana. Competía porque tenía unos aranceles, unos derechos de importación que le permitían competir. Le voy a dar un ejemplo. Mi padre, Eugenio Angulo, creó en esa época, en los años 40, ¿no?, las que llamaron las conservas Angulo, conserva de tomate. Ya en ese momento, en Cuba, en la fábrica de mi padre, en el pueblo de Winnie, se hacía jugo de tomate natural, cachú. El jugo de tomate se servía en unas botellitas como la de la Coca-Cola. O sea, estábamos a la altura en la presentación del producto y todo, a la altura de Estados Unidos, compitiendo en ese momento ya con Libby y con todas esas fábricas americanas. No, quiere decir que lo que usted está diciendo, ahí es la mejor prueba de la verdad. Lo más increíble del mundo es lo siguiente. Los Estados Unidos estaban a 90 millas con era el país, digamos, en esos momentos, la producción industrial del mundo, más del 50% después de la Segunda Guerra Mundial, que acabó con Alemania, con Japón, etc. Más del 50% de la producción industrial del mundo estaba en los Estados Unidos. Y nosotros, los cubanos, competíamos con los Estados Unidos con unos derechos aranceleros que eran muy bajos. Increíble. Nadie en la América Latina podía hacer eso. Ningún país de América tenían que protegerse de Brasil, Argentina, Chile, grandes aranceles, grandes derechos de importación para poder competir con esos productos americanos. Nosotros a 90 millas competíamos y obviamente había mucha inversión extranjera industrial en Cuba, sabemos eso, pero era un acuerdo de un ensamblamiento entre la importación que venía de los Estados Unidos y la producción cubana. Lo interesante es que la industria de Cuba, tú acabas de dar un ejemplo ahora, estaba esparcida por toda la isla. Toda. No era una cosa nada más que como existe en muchos países de América Latina. La Argentina, todo en Buenos Aires. Chile, todo en Santiago. Y así sucesivamente. En Cuba estaba esparcida. Había producción por toda la isla. Las masas de los centrales se hacían en Saguar Grande. Y así sucesivamente. Había ejemplos. La Cubanitro estaba en Matanza. Habían grandes centros de producción industrial en Santiago de Cuba. Ahí estaba la Bacardí, es decir, prácticamente era una industrialización por toda la isla de Cuba. Y en realidad eso llevó a la producción también de un ser humano especial, el empresario cubano. Empresario cubano que desgraciadamente no pudo desarrollarse totalmente en Cuba, pero hoy en día se ha desarrollado en los Estados Unidos. Nosotros vemos en los Estados Unidos, por ejemplo, que entre las mejores facultades de negocio de los Estados Unidos hay dos que tienen nombres de cubanos. En Emory está la escuela de graduados
de negocios Goizueta, y también en Chicago está la escuela de Mendoza. Así que los cubanos hoy en día yo diría que hay 20.000 millonarios cubanos en los Estados Unidos. 20.000 millonarios cubanos y grandes empresarios cubanos, pues se lo hemos visto como se ha desarrollado Miami en gran parte por ese gran empresariado cubano, que no solo ha sido en Miami, también ha estado en Nueva Jersey, también estaba en California, en Nueva York. Y en América Latina. Y también en América. Los cisneros en Venezuela. Efectivamente. Entonces, todo eso se hizo a base de la creación de una industrialización basada en haber conseguido una gran entrada de divisas por parte de la producción azucarera y al mismo tiempo grandes inversiones de los Estados Unidos en Cuba, que eventualmente se fueron nacionalizando a base de comprarlas. No fue a base de nacionalizarla como se hizo el petróleo en Venezuela, el gobierno, sino a base de ir comprando los intereses cubanos, los empresarios cubanos comprando cada vez más los ingenios azucareros, que prácticamente lo que quedaba era muy poco ya, y también toda la banca extranjera. Es decir, que los cubanos realmente estaban ya en los años 50 en una posición privilegiada. Y aquí viene lo interesante. Yo estudié en la Universidad de California, Berkeley, y saqué mi PhD de allí. Al lado estaba Stanford University. En Stanford University se hizo una investigación sobre el nivel de producto e ingreso nacional en Cuba por habitante. Y esto lo hizo una persona que era un profesor de Stanford, lo publicó en una de las publicaciones de la Universidad de Stanford, que es una de las más destacadas de los Estados Unidos, sobre la producción por habitante en Cuba, el nivel de ingreso por habitante en Cuba. Esta fue una investigación que se hizo en el año 1953. En el año 1953 el profesor Harry Oshima llega a la siguiente conclusión: el ingreso por habitante en Cuba es mayor que prácticamente todos los países de Europa. Oiga eso. Mayor que toda, por supuesto, América Latina. Está a nivel de los estados sureños de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de que Cuba tenía un ingreso por habitante en el año 1953 comparable a lo que tenía Georgia, Alabama, Luisiana. Es decir, que estaba a la par de los Estados Unidos. Esto no es una investigación que la hizo un cubano, la hizo un americano, profesor de Stanford University, de las más destacadas de los Estados Unidos, y ahí está. Eso es algo que, como tú sabes, esto va a salir en un libro que estamos haciendo junto con Andrew Nodarse, un producto de la Universidad de Pensilvania, de la Wharton School, y todo esto va a quedar demostrado lo que era Cuba en los años 50. Profesor, todo eso es afectado cuando se produce el golpe de Estado, el lamentable golpe de Estado de Batista en el 52, ¿afecta todo ese crecimiento económico en alguna forma? Bueno, ya cuando entra Batista en el poder, con ese golpe de Estado que desgraciadamente a tres meses de las elecciones nada más que iba a perder, ya Cuba tenía su Banco Nacional de Cuba, que se estableció en el año, empieza a funcionar en el año 1950, se crea en el año 49, que suplementa al Fondo de Estabilización de la Moneda. Se establece el Banco Fomento Agrícola Industrial de Cuba. Felipe Paso es el primer presidente del Banco Nacional de Cuba. Mi tío Justo Carrillo es el presidente del Banco Fomento Agrícola Industrial de Cuba. Se desarrolla entonces todavía un apoyo mayor a todo lo que es la producción agrícola e industrial en Cuba. Eso sucede a principios de los años 50. En el año 52 viene la gran zafra azucarera de Cuba, que Cuba produce 7.2 millones de toneladas de azúcar, que realmente había más de 8 millones que hubieran podido producir. Entonces, el Banco Fomento Agrícola Industrial de Cuba crea una expansión industrial todavía mayor, basada en todas las grandes reservas monetarias internacionales que tenía Cuba. En la época de Batista continúa esa expansión, pero se hipoteca. Hay un crecimiento tan grande
financiero que se hipoteca las grandes reservas de Cuba. Cuba tenía 400 millones de reservas en oro y dólares. En ese sentido, tiene que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir préstamos. Y de esos 400 y pico millones de dólares, que eran las más altas reservas por habitante, una de las más altas reservas del mundo en esos instantes, se tienen que hipotecar porque hay una expansión, se crean una serie de instituciones como el Banco Financiero Internacional, el Banco de Desarrollo Económico y Social, y es decir, realmente una expansión en la construcción, sobre todo la Vía Blanca, la Vía Mulata, todo el ramal de la Vía Central hasta Cienfuegos, pero en realidad se crea una especie de expansión muy grande que crea un déficit comercial. Por primera vez se crean déficits comerciales. Si empezamos a importar más de lo que exportamos. Pero de todas maneras estamos en una situación que solamente nos tenemos que referir al trabajo de Harry Oshima. Nivel de producción por habitante, nivel de ingresos por habitante a niveles americanos, más alto que muchos de los países de Europa, lo más alto de América Latina fácilmente, y realmente teníamos unos niveles extraordinarios y un nivel empresarial y una expansión extraordinaria de todo tipo, y ahí es donde viene entonces lo que es la tragedia de la revolución que yo le llamo en realidad la revolución de Cuba, en el cual una familia, que ya nos hemos referido a ella, la familia de Ángel Castro, voluntario español, gente que representaba a la United Fruit Company de Cuba, que movía la cerca para robarse los terrenos colindantes de él en su finca en Virán. Profesor, voy a tener que pararlo ya, estamos llegando al final. Les prometo a ese público que con este brillante profesor, con este fabuloso programa de hoy, no hemos terminado. Volveremos aquí nuevamente con el profesor Jorge Salazar Carrillo para hablar del proceso del 59 al presente. Así que hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Hola, les habla Luis G. Díaz, productor ejecutivo de la programación en español de su canal 17. Por más de 30 años estamos llevándole a ustedes semana tras semana programas de una calidad que no la encuentra en otros canales. Es por eso que en estos momentos críticos económicos que estamos pasando necesitamos su cooperación y su ayuda. Si no recibimos su ayuda, no vamos a poder continuar con este bloque en español. Por eso que yo les imploro que envíen lo que ustedes puedan, la cantidad que ustedes puedan, a la dirección de P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. O también pueden entrar en nuestro sitio web wlrn.org. Hoy más que nunca cuento con ustedes. Ayúdenos para poder continuar la labor que por más de 30 años está llevando su canal 17. Muchas gracias.